Cine venezolano. Y en este mismo sentido estamos muy complacidos, estoy particularmente muy contenta de tener en cabina a un invitado especial. Él es director de sonido, él es sonidista y efectos especiales. Él es Amaury Cedeño. Él es un venezolano de muchísima trayectoria, de muchísima experiencia y por ahí me han dicho que es un gran profesional. Amaury, buenas tardes, bienvenidos a Magia del Cine, a TNO Radio, saluda a todo tu público y a todas las personas que te sigan a través de tus redes sociales. Hola, buenas tardes, Radio Escuchas, y bueno, espero que la estén pasando bien. Amaury es un profesional del sonido en Venezuela, es pupilo, dicho por él, de Orlando Anderson, que también es una persona con muchísima experiencia en el área de sonido, diríamos que uno de los mejores, y tú me vas a decir, Amaury, que eres un pupilo de un personaje que estaba adentro de las oficinas de Bolívar Films y donde se hace muchísima magia. Amaury, me gustaría que nos hablases de esos comienzos tuyos dentro del sonido. Bueno, yo comencé, yo terminé el bachillerato y realmente tocaba música ya desde muy pequeño y quería estudiar algo que fuera cónsono con la música. Pero no quería estudiar, digamos que, no sonido convencional, pero no quería estudiar sonido para amplificación, ¿no? Para amplificar grupos. Quería más bien hacer sonido para cine, porque me gustan mucho las historias. Desde pequeño dibujaba y bueno, con todo el tema de que desde pequeño tocaba instrumentos musicales. Cuando llegaron los instrumentos eléctricos, yo fui aprendiendo, y cuando venían llegando los equipos de sonido en diciembre, yo era el que los conectaba, y así sucesivamente. Me compraron una máquina de reel a los 6 años, Sony, mi papá, me acuerdo, y ahí comenzó todo, ¿no? Entonces, esa pasión por el sonido, por los efectos de sonido, por el sonido directo, viene desde muy pequeño. Quiere decir que ya venías con esa información dentro de ti y esa sensibilidad auditiva que te puede hacer tan buen profesional, y no solamente tan buen profesional, sino de estar claro desde tan pequeño que querías dedicarte al mundo cinematográfico desde el sonido. Me gustaría que nos dijeses si ya tenías eso dentro de ti, toda esa experiencia desde niño. ¿Cómo entonces te encaminaste en el mundo académico o de estudio dentro del sonido? Porque si estamos hablando de hace, no sé, unos 20, 30 años, quizás en Venezuela Sí. no existían academias o escuelas de cine especializadas. Me gustaría saber cómo diste con tu casa de aprendizaje como lo fue Bolívar Films. Eso es una anécdota muy buena, porque yo me había graduado de bachillerato y me tomé 2 años freelance. Y mi papá, que era director de cine publicitario, Muy bien. Entonces de ahí viene toda esta rama claro, artística. claro, Claro. es de familia. Mi papá me llama y me dice que bueno, que voy a hacer, que tengo que Sí, ponerme, que enseriarte. encaminarme ya, que son 2 años sabáticos. Entonces yo digo, no, no me va a agarrar, ¿no? Entonces se la pongo bien difícil. Le digo, bueno, yo quiero estudiar sonido puro para cine. Entonces me dijo, ok, yo te llamo ahorita. Y dije, ay, ya está, que lo va a hacer, lo va a conseguir. ¿Se puede saber el nombre de tu papá? ¿Cómo se llamaba la agencia publicitaria de él? Para más o menos tener referencia. Mi papá tenía una agencia que se llamaba Global Advertising con Ok. Carlos Ligüey, que era un mexicano que estaba en Caracas en los años 70. Y tenían la cuenta de Belmont y varias cuentas de refresco, ¿no? Wow. Entonces mi papá conoce a Orlando y conoce a Luis Yaco y al Por maestro supuesto. Jorge Yaco, toda esa gente Sí. de Bolívar Film, porque habían 2 casas que revelaban, que era Bolívar y Tiuna. Ajá, y Tiuna Films. Entonces ahí comienza una gran amistad con Orlando Anderson, que se hicieron casi que mejores amigos, pues. Entonces, claro, vengo yo de vivo a decirle a mi papá, mira, yo quiero estudiar sonido puro de cine. Nah, esto jamás en la vida lo va a conseguir. Y en 10 minutos me llamó, comienzas mañana.
Claro, si él está en el mundo publicitario, director de cine, obviamente que conocía a todas estas personas de aquel momento. Yo conocí a Luis Yaco y también estuve por esos pasillos de Cinesa y de Bolívar Films. Pero me complace que no solamente hayas tenido esa vena artística, sino de que tu papá haya podido tener ese enlace maravilloso para que comenzaras tus estudios y tus aprendizajes dentro del sonido directo, el mundo del sonido y el sonido para cine. Ahora, una vez que estabas allí con Andersen, que estabas aprendiendo muchísimo de esa mística de trabajo que tenían estas personas hace muchos años, ¿cómo te fuiste enamorando? Porque eso era un gusto, pero te fuiste enamorando del sonido para poder llegar a lo que eres hoy. Dime cómo te atraparon, cómo te atraparon. No, bueno, el maestro Andersen no te daba tiempo para distracción, no te daba tiempo para que te aburrieras, ¿no? Yo tenía con él un pénsul bastante ajustado, pero es que además yo tuve que proyectar 6 meses antes de poder entrar a sonido. O sea, yo los primeros 6 meses llegaba a la cabina de proyección y proyectaba. Y no podía pasar a sonido. Claro, tenías que demostrar que que si tenías podía disciplina, que tenías no, esa responsabilidad. Imagínate que si era un proyeccionista de cine, entonces me merecía estudiar sonido con él. Wow, o sea, esa fue tu prueba de fuego. Sí, me da mucha risa porque yo veo la película esta de Cinema Paradiso. Sí, claro, todo un ejemplo para ti. Entonces, mi profesor de proyección, que se llama Henry Granado, que todavía está en Bolívar Film, wow, a veces me odiaba, porque fue muy duro, pero lo logré, ¿no? Tú eras como ese chiquillo de Cinema Paradiso en la película. Vamos a ir a un corte publicitario, ya regresamos con más de Amaury Cedeño, que es el sonidista de la película de Jacobo Penso, Hijos de la Tierra. Ya volvemos. ¡Corte! ¡Que rueden los comerciales! Este programa es presentado por 12 Donas, llevando armonía a los corazones. 12 Gourmet, conservando el legado de la gastronomía gallega. Movie Chill Play, servicios de entretenimiento streaming. Voices Place, el lugar de tu voz. ProCine TV, desarrollo de proyectos audiovisuales. Luces, cámara, magia. Y estamos hablando de la magia del sonido con Amaury Cedeño, porque él de verdad que nos está contando acá que ha sido mágico la forma en la que entró en el mundo del sonido para cine y de la mano de quienes lo apoyaron, lo instruyeron y lo enseñaron ahora su profesión. Amaury, me gustaría, bueno, ya estando en Bolívar Films, pasando por todas las cátedras que Orlando Andersen te colocaba en aquel momento, me estás comentando que llegas a ese punto donde eras un aprendiz y empezaste con los efectos de sonidos de una película de Jacobo Penso justamente. Cuéntanos esa experiencia de ver a ese director, tú joven, aprendiendo, emocionado. Cuéntanos de ese lado tuyo, digamos, joven, de un joven aprendiz del sonido, para después que nos cuentes esta segunda etapa tuya en una película de Jacobo, pero siendo ya todo un profesional del área. Sí, bueno, en esa época Jacobo llegaba a Bolívar Films y no sé, yo lo veía como un Orson Welles, algo así, ¿no? Y Jacobo siempre fue como muy huraño, como no, muy, no, Jacobo no era muy hablador. A mí me tocó hacer ya yo tenía como 2 años ahí ya con Orlando, y me tocó hacer el Foley de una película que se llama En Territorio Extranjero. Una película de Jacobo. 1900, ¿qué? Más o menos. Oye, mira, no, de verdad de fechas yo ahí Fácil, sí me agarraste, soy 1980 y malísimo. tantos. No, bueno, te puedo decir que En Territorio Extranjero debe tener como 20 o más de 20 años, Okay. posiblemente, ¿no? Pero una fecha así no, nunca le voy a llegar. Bueno, estamos hablando entonces con Amaury Cedeño, un antes y un después
hace más de 20 años trabajó con Jacobo Penso en la película Un territorio extranjero, haciendo los efectos especiales para ella, todo lo que era el foley de la película. Sí. Y después, sorpresa, cómo hacen una transición a través de todos los años de aprendizaje y llega nuevamente a trabajar con Jacobo Penso. Pero cuéntanos, si Jacobo Penso era un hombre tan ermitaño, tan callado, tan solitario, ¿cómo fue ese roce con él? No, es que Jacobo tenía una particularidad, que él confiaba muchísimo en su equipo técnico. Entonces, él tenía mucho trabajo con los actores, pero la parte técnica, por supuesto, él le proponía su escena, escogía su óptica, pero él confiaba mucho en el equipo técnico. Entonces, con Jacobo no había problema, para nada. Sí. Más bien, Tú lo dices porque es que hay otros directores que sí son un problema. Son intensos, ¿verdad? Bueno, hay otros directores que son intensos en la pauta. Sí, bueno, es como todo en la vida, ¿no? Pero en ese aspecto, Jacobo sí, muy callado. Jacobo no era una persona, no era muy hablador, pero él montaba su escena y ya nosotros quedábamos claros técnicamente de cómo era que íbamos a desarrollarla, y él se enfocaba con los actores, ¿no? Entonces ya Moñoño por lo menos montaba su óptica, Efraín y yo decidíamos cómo interpretar el plano sonoro y en base a eso trabajamos, ¿no? Una película que yo pensé, te lo juro, Erika, yo pensé que esa película en la mitad se iba a volar. Wow. Y porque Claro, si es el un campo territorio petrolero, extranjero, ajá. no, el campo petrolero, pues estoy hablando ya de Hijos de la Tierra. Ah, señor. no estamos en un territorio extranjero, estamos hablando de cómo ese niño está aprendiendo y ve a ese señor que ya es director de cine y que bueno, que cómo hacían los efectos especiales en aquel momento que era todo tan artesanal y tú nervioso. Estamos hablando de ese joven de Amaury Cedeño que dice, wow, mira ese señor, como lo acabas de decir, Orson Welles, nada más y nada menos, para él, en su visión de joven entusiasta en el mundo del sonido. Cuando tú hiciste esa película, Un territorio extranjero con Jacobo, o sea, ¿qué sentiste? ¿Cómo quedó ese Amaury en una película con esa experiencia tan clara, tan vivida, ¿sabes? Tan cercana. Bueno, lo que pasa es que para terminar de aclarar bien, en territorio extranjero fue un trabajo muy, digamos, frío, ¿no? Porque yo estaba estudiando sonido y estaba haciendo el foley de una película. Yo estaba metido en una sala haciendo los efectos, Okay. ¿entiendes? Por lo menos las puertas, los cascos de caballo, las fogatas, pero realmente no tenía contacto con Jacobo. Después, cuando me toca hacer Hijos de la Tierra, ya sí es... Ahí sí venía claro, el trabajo duro. Sí, digamos que sí, pues, porque ya yo era cabeza de departamento, ¿no? Claro, ya Entonces, eras el jefe de sonido. Sí, entonces, pues, se montaba el plano con él, ¿no? Y se trabajaba con él, pero muy bien, Jacobo. Amaury, ¿qué sentiste tú cuando te llamaron para decir, quiero que tú me hagas el sonido de Hijos de la Tierra, la película de Jacobo Penso? Pues fíjate que a mí me llama Miguel Delgado, porque yo no sé por qué la película no tenía sonidista. Miguel Delgado, que es un asistente de dirección, que ahora es director de cine, era el asistente. Nosotros veníamos a hacer una película, Los 86, y él me propone, y me entrevisto con Adolfo López, y quedo en la película. Ok. Entonces me dan el guión, llego a casa, y normalmente tú te lees un guión en 2 horas, ¿no? Ajá. Cuando me leo el guión digo, wow, esto es un peliculón. Esto es un peliculón. Es que se ve que Jacobo Penso no solamente estuvo 20 años de su vida trabajando en la película Hijos de la Tierra, sino que también, aparte de los 20 años, les colocó muchísima energía y le puso muchísimo corazón y muchísima producción. Cuentan por allí las leyendas que la jefe de producción contó una vez en una de las filmaciones 1 kilómetro de camiones de producción. ¿Tú estabas allí en ese momento de esa experiencia? Bueno, sí, claro.
Por lo general ahí, cuando el cine es industrial, como lo fue esa película, ¿no? Era cine industrial, ¿no? Ya más de 10 camiones es cine industrial. Sí. Hay como 3 aros de trabajo, ¿no? Entonces realmente tú llegas por un lado, obvio, ves los 15 camiones, pero tú llegas directo al plató y ya están tus asistentes armando tu carrito de sonido, ¿sabes? Está todo el mundo, o sea, Sí, hormiguitas trabajando. exacto, Tal pues, cual. ¿no? Cada quien en lo suyo, pero sí, obviamente sientes que estás en una película grande, ¿no? Sí, es como un reloj suizo, ¿verdad? Todos los departamentos, cada departamento tiene su área, Nadie van choca. trabajando cada quien en su área para poder lograr dar la hora justa y precisa. Y es precisamente el momento de ir a un corte publicitario y ya regresamos con más de esta conversación con Amaury Cedeño, sonidista de la película venezolana de Jacobo Penso, Hijos de la Tierra. Corte, que rueden los comerciales. Este programa es presentado por 12 Donas, llevando armonía a los corazones. 12 Gourmet, conservando el legado de la gastronomía gallega. Movie Chill Play, servicios de entretenimiento streaming. Voices Place, el lugar de tu voz. Procine TV, desarrollo de proyectos audiovisuales. Luces, cámara, magia. Estamos en esta conversación mágica con Amaury Cedeño, el sonidista de la película de Jacobo Penso, Hijos de la Tierra, una película que se estrena el próximo 22 de septiembre en cartelera nacional del cine venezolano, y nos está contando todas estas experiencias dentro del plató, y estábamos hablando del reloj suizo y de que cada quien se encarga de su departamento, sonido, arte, máquina, iluminación, actores, entre otros, y cómo él tuvo esta experiencia maravillosa con Jacobo Penso, que ya sabemos que él ha fallecido y es su película cumbre, su última película, y él nos está contando acá y queremos escucharlo de él mismo, que nos diga esa experiencia mágica que fue trabajar en Hijos de la Tierra con Jacobo Penso. Bueno, como te iba contando, cuando me leo el guión, que digo, wow, esto es una película grande, yo pensé que la mitad de esa película se iba a tener que doblar, porque el pozo petrolero, que es en donde converge la historia, ¿no? Y donde termina, suceden muchas cosas, pero el campo petrolero es como que ya... Es el centro de la película. Bueno, en ese punto. sí, es la historia realmente, Sí. porque eso sucedió en realidad, ¿no? Y fue publicado en todos los periódicos a nivel mundial, esa explosión de ese chorro de petróleo, que tuvo que venir la gente con tambores de San Benito a tratar de aplacar, porque el chorro no paraba, ¿no? No paraba, Y estuvo ahí, días bueno, así. ¿no? Y ahí, yo creo que haciendo un paréntesis, Jacobo siempre, el tema de Jacobo siempre fue el petróleo, ¿no? Y cómo el venezolano inequívocamente está de la mano con el petróleo. Y cómo Venezuela, después de ese evento, definitivamente cambió y tomó un rumbo que Sí, bueno, nuestra economía se basó y se está basando aún en la economía petrolera, en la explotación de este recurso, que tenemos muchísimas reservas y que sigue siendo pues el rubro bandera de la economía venezolana, a pesar de que tenemos el turismo, la agricultura, pero nuestro país se desarrolló a pasos agigantados después de la apertura petrolera que se tuvo en esos años. Amaury, me gustaría que nos dijeses a lo mejor alguna experiencia que tuviste con Jacobo en vida con esta película, si tienes alguna anécdota, algo que contarnos que, bueno, que a lo mejor no tiene nada que ver con el sonido o puede ser que sí, pero alguna anécdota que tengas con él en especial, siendo un hombre tan austero, tan reservado, con el trato a las personas. ¿Qué experiencias tienes así que nos puedas contar que pueda ser de nuestro interés? Bueno, puedo recordar una, creo que fue la primera semana de filmación, nos toca grabar
prácticamente en alta mar, ¿no? Entonces nos vamos con 2 botes y el equipo de filmación estaba en un bote y los actores estaban en otro bote. Entonces, bueno, nada, Efraín tenía la percha y Julio César Moñoño estaba con su cámara ¿sabes? Había un bote de filmación y un bote con los actores. El bote de la película, pues, ¿no? Exacto. Digamos. Y por supuesto todo el mundo comió el desayuno bastante bien. Y Jacobo se ha puesto a ver por el monitor y se puso una gorra y una toallita porque claro, el reflejo de la luz. Para poder ver bien, te podrás imaginar 2 horas, 3 horas. Con el vaivén de las olas, Bueno, estando allí. Se descompensó Jacobo. Empezaron a caer. Terminamos Efraín, Moñoño y yo. Wow. Agarrando entre todos, Ajá. ayudando a Moñoño con la cámara, con el boom. O sea, fue muy cómico. Claro, Y cuando llegamos, pensamos, porque ya Jacobo tenía una edad, pues, ¿no? Nos llegamos a asustar y todo. Pero no pasó de un cuento como para reírse, pues, ¿no? Claro, sí, el vaivén Sí. de las olas, el movimiento de la No, de fue la muy cómico, lancha y fue- todo eso, y él teniendo una mirada fija en un monitor, obviamente se mareó, y a ustedes también les produjo esa desestabilización. Bueno, entonces esas tomas hay que verlas cuando vayamos a ver la película Hijos de la Tierra, ver bien y recordar esta experiencia de Mauricio Cedeño, sonidista de la película Hijos de la Tierra, y que nos complace tenerlo aquí en Magia del Cine para todos ustedes a través de tnoradio.com. Ahora sí, a Mauri, ¿qué reto tuviste dentro de la película Hijos de la Tierra a nivel profesional en el sonido? Bueno, el campo petrolero estaba en Caraballeda, al lado de la Misión Vivienda. Y es donde ocurre prácticamente un poco o algo como la mitad de la película. Y era mi mayor preocupación. Entonces, Jacobo estaba muy nervioso y el equipo de producción hizo una labor, pero titánica, y lograron meterse en el bolsillo de la gente del edificio. ¿Qué necesitaban lograr de ellos? No, bueno. Silencio. Sí, Eh, pero ya ellos estaban entrenados, ¿no? Nosotros llegamos y ellos sabían que como ya a las 9 hasta la 1 cortábamos, entonces ellos, ¿no? Y por supuesto el equipo de producción con los chamos chocolates y eso, Claro. y para la muchachera grande, cerveza, ¿sabes? ¿No? Sí, le llevaban golosinas para poderlos tener de su lado y poderles permitir a ustedes grabar con el mayor silencio posible, porque sabemos que los equipos de sonido en general, pero en cine aún más, son muy íntimos, son muy sensibles, y cualquier ruido extra podía ensuciar el trabajo tuyo, ¿no? Y pues claro, producción te ayudó muchísimo allí, a Mauri, para que tú pudieras tener ese sonido de calidad. Sí, entonces yo llegué a un acuerdo con Jacobo y le dije, mira, yo voy a grabar esto como que si tu campo petrolero estuviera en Apure, en el medio de la nada. Se va a trabajar en la protección, voy a trabajar a full track, todos los protagonistas de cualquier plano que tenga, voy a ir a doble banda, y así fue como lo hice. Por supuesto que siempre y cuando el boom estuviese bien, no íbamos a utilizar la otra banda de protección. Y bueno, ¿cuál es mi sorpresa cuando le pregunto a mi maestro, oye Orlando, mira, ¿cómo están haciendo pues, con el doblaje? Y me dice, ¿cuál doblaje? Yo le digo, no, espérate, ¿cómo que cuál doblaje? Si de esa película la mitad se tiene que doblar. Y me dijo, no. Tú estás haciendo el sonido directo de la Y película. yo le dije, bueno, eso fue lo que El yo le real, dije. así no te ¿Ustedes están contestó? utilizando el directo de la película? Y me dijo, sí. Entonces, bueno, pues fue una sorpresa. Bueno, y tu Valga la responsabilidad redundancia. se incrementó, ¿no? Porque entonces tenías más cuidado de tener control de todo lo que estaba sucediendo a nivel de sonido, porque tenía que quedar impecable. Y esta película,
para cuando la vean se darán cuenta que es una película que tiene valores de producciones muy altos, muy exigidos, con profesionales que en cada una de sus áreas son los mejores. Diego Rizquez, nada más y nada menos que en la parte de arte y utilería, y Moñoño en la cámara, que los que conocen cine venezolano saben que son personas que se han dedicado toda su vida a crear cine, hacer cine de la mayor calidad posible. Y Amaury Cedeño es uno de ellos en el área de sonido directo, de sonido para películas. Y nos complace muchísimo tenerlo acá. Y me gustaría, Amaury, que nos empezases ya como a decir un poco ¿en qué otros proyectos has estado trabajando? Por allí me contaron que hiciste un proyecto documental con un tema bastante irreverente, un tema bastante actual que tiene que ver con la comunidad LGTBIQ+, que tiene un estilo así de cabaret, y que tú también tuviste en ese sentido bastante importancia dentro del sonido directo. Cuéntanos de ese proyecto y de los demás proyectos que tienes en este momento, porque también participaste en una película venezolana que se acaba de cerrar la sección del plan de rodaje y de rodaje, y ya viene lo que es la parte de postproducción. Cuéntanos un poco de lo que estás haciendo ahora. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Quieres que comience por el documental Bueno, puedes hablarnos un mix, bueno. Un mix de lo que estás haciendo, de tus trabajos actuales. Actuales no, pero ya actuales de estos días, bueno, o sea, meses. Claro, pero ya que sacas a colación ese documental, te lo comento rápido. Yo hice un documental con Andrea Baranenko y Daniel, se me olvidó su apellido, él ahorita está viviendo en Barcelona, tiene años ya, que era el de la diputada Tamara Adrián. Okay. Y que yo no sé si fue Solveig quien hizo la peli, no recuerdo quién, pero creo que se apoyó mucho con el trabajo de Andrea Baranenko. Ese ha sido el del documental LGTB+, en el cual he participado como director de sonido. Y de mi último trabajo, pues le tuve que hacer una suplencia al maestro Mario Nazoa en la película de Pablo de la Barra, Los Herederos. 2 semanas porque le dio COVID a Mario y bueno, nada, tuve que hacerlo, pues, ¿no? Y estaba haciendo la microfonía Fran Frosty González, que es un excelente microfonista, yo diría que el número 1 que está en el país ahorita. No le tiembla el pulso. No tiene padrote ese muchacho, sí. Y bueno, lo disfruté bastante porque estaba Aníbal Grun, estaba Javier Vidal, ¿no? Y además, bueno, Pablo, José Saavedra, que es un sonidista que ahora es director. Entonces fue bien interesante, bien lindo ese rodaje, muy familiar. Bueno, debes estar ya muy emocionado con todos estos trabajos actuales, también estar en Hijos de la Tierra, sabiendo que la película sí se va a estrenar en cartelera venezolana, va Por para fin. el cine, porque esta película se hizo en el 2018. No, en el 2015. 2015, en el filmó. 2018 creo que ya estaban con la postproducción, vino la pandemia y todos los acontecimientos que tuvo parte del personal del elenco, que ya eran personas de entrada edad y fallecieron, y es una sorpresa para muchos decir Hijos de la Tierra va a estar en pantalla grande en el cine, se va a estrenar, porque era una película que estaba esperando su momento, ¿no? De cierta forma, para poderse mostrar ante el público venezolano. Muchos que participaron en ella la dieron por un momento olvidada y se alegraron muchísimo de que la película tenga ya fecha de estreno. Tú, me imagino que cuando tuviste esta noticia brincaste, como decimos en criollo, en una pata. Amaury. Bueno, sí, porque cuando tú filmas una película, por lo menos en el 2015, y ya para el 2021 te enteras que mira, sí, estamos terminando la película, han pasado años, ¿no? Sí, entonces, 5, 6 años. claro, obvio que uno se pone muy contento, pues, por supuesto que sí. La suerte es que una película de época, como que digamos que no se desconceptualiza. Es correcto, porque entonces, es histórica, exacto. es épica, habla de nuestra historia de hace
Sí. muchos años cuando el boom petrolero llegó al país. Entonces no se pierde, como dices tú, la esencia de la película, se conserva en el tiempo, más bien entra en mayor valor por lo que tiene la película, la historia de la película, los personajes y las personas que son realizadores de esta película. Yo creo que más bien la revalorizan en este momento, ya sabiendo que Daniel Alvarado, uno de los actores de la película, tampoco se encuentra en este plano terrenal y que muchos se han ido despidiendo en el tiempo. Amaury, me gustaría que le dijeses a quienes nos están escuchando y viendo a través de tnoradio.com tus redes sociales, si tú das talleres de sonido, si tú también tienes tus pupilos en marcha para poder cerrar esta maravillosa conversación contigo el día de hoy. Bueno, no, yo realmente pupilos no tengo, o los únicos que creo que tendría son los hermanos Rojas, los hijos de Frank, que son Efraín, mi microfonista, y David, que fueron los microfonistas de esa película, Hijos de la Tierra, ¿no? ¿Y cuál fue la otra pregunta? Bueno, tus redes sociales. Mis redes sociales. Bueno, con... yo soy en Instagram, Amaury con YCED. Seth. Sí. Como Seth, pero es la abreviación de su apellido. Amaury CED en Instagram. ¿Y tienes alguna otra red social donde te podamos seguir? No, esa, Instagram. Bueno, en Instagram, Amaury CED, para que todos los fanáticos del sonido, de lo que tienen que ver con esta maravillosa especialización dentro del cine, puedan seguirlo, puedan preguntarlo, y si desean que él de alguna forma les instruya en esta área, con muchísimo gusto. Amaury, ha sido un gran placer estar contigo acá en cabina, hablando de tu trabajo en Hijos de la Tierra y de toda la trayectoria que has tenido como profesional en el área de sonido. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Te damos unos segundos para que te puedas despedir. Bueno, primero que nada, gracias Carmen, gracias Erika por la invitación. Un placer. Y bueno, nada, esta película yo creo que se la dedico a mi maestro Orlando. Es para ti, Orlando. Muchísimas gracias por todo. Gracias, les habló Erika Quintana para todos ustedes en Magia del Cine. Cinéfagos, sigan soñando, sigan trabajando, sigan haciendo lo suyo para que de verdad sientan y van a vivir el éxito, lo van a palpar si siguen haciendo lo que les gusta. Que la magia les acompañe. Gracias por acompañarnos en este mágico viaje. Hasta la próxima semana a la misma hora y por el mismo portal, donde seguiremos disfrutando del mundo cinematográfico. Que la magia te acompañe.